La verdad que es una gran alegría esta nueva sesión, porque hoy tenemos realmente un lujo enorme con la presencia del maestro Mauricio Cartún. Yo no voy a dar muchas vueltas en su presentación, porque realmente no necesita ser presentado y además basta con meterse en Google, en la web, para tener una enorme cantidad de información. Pero sí quiero decir que es muy importante escuchar su palabra porque es realmente uno de los grandes referentes del teatro iberoamericano, no solamente por su producción como dramaturgo, sino también por sus direcciones, por sus escritos teóricos y fundamentalmente también por la docencia, por el trabajo docente. Y no estaríamos considerando aquí otro de los aspectos fundamentales de su actividad, que es todo el campo de gestión, toda la tarea que realiza en cuestiones de gestión. Mauricio, basta de preámbulo, te queremos escuchar. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Mauricio. Bueno, muchas gracias, realmente. Y a mí me gustaría empezar diciendo que acabás de reponer una obra que se llama La Vis Cómica en el Centro Cultural Caras y Caretas en Buenos Aires, y también acabás de editar el volumen. Yo tengo aquí el ejemplar. Me encantaría, si te parece, Mauricio, empecemos hablando de La Vis Cómica, un espectáculo que estrenaste antes de la pandemia. Tuviste que detenerlo, digamos, por el tema de la pandemia, y acaba de volver y están llenando todas las funciones. Contanos un poquito de La Vis Cómica. Sí, sí, efectivamente la habíamos estrenado en el 2019 y estábamos a punto en el 2020 de reponerla. La habíamos estrenado en un teatro oficial, es una modalidad que yo uso mucho como producción, trabajar en un teatro oficial, estableciendo un convenio por el cual, cuando terminan las temporadas, que siempre en los teatros oficiales son más breves, poder pasar a un teatro independiente, a una sala, la que intentar a larga temporada, y si puede ser más de una, naturalmente también. Y estábamos a punto de reestrenar y nos cayó el cierre, la cancelación por la pandemia. Estuvimos ahí colgados del pincel durante 1 año y medio. Y ahora, hace ya meses, algo así, repusimos en una sala, pasamos, en el teatro oficial estábamos en una sala de 90 personas, estamos ahora una de 380 personas, y se está llenando, estamos haciendo funciones por semana. Había quedado mucha gente con ganas de verla en aquel momento y estamos aprovechando esa energía. Es un espectáculo, yo siempre tengo como, en mi cabeza se mueven dos energías. Por un lado, energía creativa en la que van apareciendo imágenes y esas imágenes se constituyen como topos, como figuras, y uno siente que de alguna manera hablan de la realidad y uno intenta darles un destino teatral. Y por el otro lado, mi otro trabajo, ese que vos decís, del trabajo pedagógico, ¿no? En el cual uno está, la energía de la reflexión. La reflexión supone siempre flexionar más, volver a flexionar, volver a doblar el papelito y hacerlo muy chiquito, tratar de encontrar algo que sintetice todo lo que uno piensa en relación a su oficio. En esta obra se me juntaron las dos cosas. Sentí que esa energía que normalmente está tabicada, normalmente yo digo, bueno, esa aparece en las clases, la otra aparece en las obras, que en este caso se juntaron. Iban amagando en otras obras juntarse la reflexión sobre el teatro mismo. En esta se juntó, en un intento de crear un texto que de alguna manera dé cuenta de esos pensamientos que tengo yo sobre el teatro, sobre su sencillez, sobre su poder mítico, sobre su zona más decadente, poder conseguir con eso un espectáculo que tenga en sí mismo el atractivo teatral, el atractivo escénico.
Y se resumió en la historia de unos cómicos. La historia la encontré insinuada en una de las novelas ejemplares de Cervantes, en el Coloquio de los Perros, de uno de los perros hablando con otro le cuenta la triste experiencia de haber sido perro de una compañía teatral, donde te cagás de hambre, además donde ves las grandes miserias humanas. El autor, desesperado por estrenar, intenta leerle una obra a la compañía y la compañía se toma vino y se queda dormida. El director de compañía, inefable, un divo insoportable. Sentí que ahí había algo, trasladé esa compañía teatral, menciona Cervantes en las novelas ejemplares, también en el Quijote aparece en un capítulo, es la compañía teatral de Angulo el Malo. Yo ya, simplemente su nombre habla de su decadencia, ¿no? De que una compañía sea Angulo el Malo, habla de que había otro Angulo haciendo teatro, que ese era el bueno, y que las definían por la calidad del teatro que hacían. Y pensé, siempre me fascinó la idea de cómo habrá sido la primera experiencia de teatro en América, ¿no? De teatro español en América. Era algo, tiene una convención que alguien no entiende, porque las convenciones en realidad se crean en el cerebro. El cerebro acepta la convención, olvida que es una convención y la ve como una realidad. Lo mismo pasa cuando vemos cine. El lenguaje por cortes del cine es una convención. Existe en la vida, porque nosotros no tenemos esa capacidad de hablar de un lado al otro. Una vez que el cerebro lo incorporó, se vuelve lenguaje. El teatro tiene un lenguaje. Entonces, siempre pensaba, ¿cómo ha sido ese choque, esa llegada, el lenguaje creado a un pueblo que ya había hecho su conversión de norma en el cerebro para entender esas convenciones, a alguien que no las tenía? Y entonces siempre pensé en escribir la historia de una compañía española que llega a América. Acá junté las dos proyectos. La compañía española, la de Angulo el Malo, llega a América, huyendo en realidad de la hambruna y de algunos otros problemas que la obra ya develando. Se encuentran América es la barbarie, con que Buenos Aires es el puerto del contrabando y del barro, lejos de la historia que nos han contado los manuales de colegio primario y secundario. En realidad, lo que había en Buenos Aires era un imperio del delito, era un lugar durante la gobernación y luego durante el virreinato, en el que pasaba lo que pasa en todos los puertos. Y Buenos Aires era ciudad-puerto, era la ciudad que recibía oro del Perú, plata del Potosí y cueros de las vaquerías, y todo salía en contrabando. Hay una historia muy graciosa y algo perturbadora. Aquí en Argentina, para los amigos que no lo son, festejamos el Día de la Industria. La industria hace actos festejando el Día de la Industria. Y el Día de la Industria Argentina se festeja porque es el día de la partida del primer barco exportador con productos nacionales. Se toma el tema de, bueno, por primera vez salen los productos hacia el mundo y entonces Argentina es el Día de la Industria. Si uno va al archivo de Indias, descubre que ese barco al llegar a Cádiz fue aislado porque encontraron contrabando. El Día de la Industria Argentina es el día del contrabando, es el día de la ciudad puerto, de la ciudad salvaje, esa ciudad que hemos querido olvidar, soslayar y que por suerte en algunos casos hemos transformado en otras cosas. Entonces, tomé eso, esa ciudad desastrosa, esa ciudad llena de gente que llega a tratar de ganarse la vida, y para ganarse la vida naturalmente necesita esclavizar a otros, necesita ganar territorio expulsando de su territorio a los pueblos originales. Eso que en la conquista a veces se soslaya, se idealiza, se lo pasa un ícono, pero que cuando uno lo piensa en la realidad ha sido tremendo, ha sido
perturbador simplemente de pensarlo. A ese Buenos Aires llega la compañía de Angulo el Malo, allí se instalan y por supuesto lo que encuentran es competencia, lo que tenemos todos los que hacemos teatro. La competencia, y del horror de esa competencia se trata esta obra que estamos haciendo ahora. Exactamente, Mauricio, muy interesante lo que estás comentando. Yo quiero decir que uno de los grandes temas que aparecen es el esfuerzo de Angulo para, digamos, instalarse en la relación con el poder, ¿no? Hay un sistema de fuerzas virreinal del poder y todo lo que este hombre hace para poder entrar dentro de ese sistema. Yo te quería preguntar, en ese sentido, ¿cómo pensás en esta obra las relaciones entre teatro y política o entre poder y teatro, ¿no? Porque venís haciendo digamos, en todo tu teatro, una reflexión sobre esos vínculos entre política, teatro, poder y teatro. Me encantaría que cuentes un poquito cómo aparece esto en la vis cómica. Sí, bueno, aparece justamente en la voluntad de esta compañía, en realidad de este cómico, Angulo el Malo, conectarse con los lugares, son los que habilitan el trabajo. Digo, el virreinato, el virrey era quien debía habilitar un espacio en la plaza para que los cómicos pudiesen actuar. No nos olvidemos, los cómicos vienen expulsados. Los cómicos llegan a ocupar algún lugar más o menos importante, por ejemplo, en el teatro religioso, hasta que empiezan a hacer cosas de cómicos. Lo que hacemos todos, jodemos, nos reímos de las cosas, no nos tomamos nada en serio, nos tocamos el culo en escena. Son expulsados. Digo, el cómico va, el camino del cómico es siempre hacia afuera, incluso hacia afuera de los cementerios. Durante mucho tiempo se los enterró en los bordes de afuera de los cementerios para que no se mezclen con la gente de pro, con la buena gente. En esa expulsión llegan ellos y por supuesto lo que necesitan es el permiso del virreinato para poder actuar en la plaza, cómicos de carreta. Esa búsqueda se parece mucho a la búsqueda que hacemos cada uno de nosotros hoy, tratando de encontrar la posibilidad de acercarse a ese subsidio, a esa sala oficial, a ese sueldo, a ese permiso, esa invitación a una gira, donde muchas veces esa relación con el poder degrada, en el sentido más literal de la palabra, baja muchos grados la densidad artística, la posibilidad revulsiva que tiene que tener toda propuesta artística, capacidad creativa de muchos que queda atrapada en los límites de lo que cree que le piden y no en lo que realmente siente. A mí me parece un gran tema, sobre todo en este momento, Jorge, el que el teatro está atravesando un momento precioso, que el teatro se está formando realmente como un lugar contracultural, como un lugar antisistema, probablemente el único de los sistemas audiovisuales no necesita de la corporación. El teatro se vuelve elemento rebelde en tanto se aparta de aquello que hoy nos limita absolutamente en cualquiera de las otras artes audiovisuales. No hay posibilidad de hacer cine, de hacer video, de hacer tiras, de hacer películas, sino en ese campo de relación inevitable. Nos estamos olvidando de las salas de cine, ya han muerto, no se caen porque todavía no se dieron cuenta, pero ya no existen como tal, siguen sobreviviendo gracias a Marvel y Disney, se transforman en un parque de diversiones. Todo pasa a las corporaciones, todo pasa a Internet, todo pasa a las plataformas. Ese campo de teatro entra en un campo de desafío precioso. Esa relación con el poder justamente es ese hilo que lo sostiene en relación con
lo que manda. Y a mí me daba muchas ganas de reflexionar también sobre eso. ¿Qué pasa cuando nos entregamos? ¿Qué pasa cuando aceptamos que nuestra estética, que nuestro hacer, que nuestro teatro depende del que manda? Muy interesante mirar, por ejemplo, a mí me ha apasionado alguna vez, siendo adaptación de Romeo y Julieta, imaginar la pirueta mental que hacía Shakespeare a poner al rey, que por supuesto era un interlocutor inevitable, censor, determinante, cómo poner al rey en esa historia de manera tal que no lo censuraran, lo que, por supuesto, él pudiera decir lo que verdaderamente quería decir. Yo invito siempre a releer el final de Romeo y Julieta porque yo siento esa tensión. Por lo menos me la imagino, que joder. Digo, creo que ahí está. Es decir, sí, señor, lo tenemos de mucho respeto, pero no dejamos de pensar que las luchas de los adultos, que las guerras son el lugar donde los adultos mandamos a morir a los jóvenes para resolver nuestros problemas, y no somos nosotros, los viejos, los que morimos, sino esos chicos. Implícito en Romeo y Julieta, y sin embargo está hecho de una manera tan respetuosa, se ve esa dialéctica. A mí me interesa mucho eso. Siento que el teatro justamente vive en ese estado de pelea y de dialéctica, y me interesa reflexionar. Por supuesto, para hablar únicamente del teatro, porque yo creo que hablando de nuestra relación con el poder desde el teatro, hablamos de nuestra relación con el poder en la vida. Qué bueno, Mauricio, realmente un placer escucharte. Yo quiero agradecerle mucho a Octavio Arbeláez esta posibilidad que me da de entrevistarte en este espacio. Y quiero retomar esto que decías tan interesante, Mauricio, de el teatro como tal vez la única de las artes que no requiere de las corporaciones, que no requiere de la plataforma, por decir así. Yo quería que lo conectes con el imaginario de tus piezas anteriores, ¿no? Donde haces un análisis muy interesante de lo que podríamos llamar la subjetividad de derechas, ¿no? Fundamentalmente en la imagen de los patrones, ¿no? Hablas del tríptico patronal, que serían 3 piezas tuyas, El niño argentino, Ala de criados y Salomé de Chacra, y luego la más patronal de todas, que es Terrenal, una pieza que sigue en cartel, si yo no recuerdo mal, en 9ª temporada, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo conectás esta representación de lo político, de la vis cómica, el nuevo espectáculo que estás presentando, con, digamos, esto que llamaríamos el análisis teatral de la subjetividad de la patronal? Puede hacer un teatro reflexionando sobre las condiciones históricas de cada momento de la historia, y será un teatro de una variante interminable. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad política en la historia corre como el agua, y entonces atraviesa distintos paisajes, supera distintos accidentes, continuamente están pasando cosas diferentes. Uno continuamente se plantea cómo el sistema, pienso en un capitalismo contemporáneo, o continuación de otros pensamientos de poder, cómo continuamente todo va variando, cómo justamente el sistema encuentra los lugares de consumo, trabaja sobre esos lugares de consumo a un nivel siempre al borde de la explotación, borde no superado en la medida en que haya una reacción del explotado. Ponerlo en términos de un marxismo algo procaz, pero es así. Van a ir hasta donde los dejes. Los territorios, los panoramas cambian continuamente. Lo que uno encuentra que hay siempre un
pensamiento que observa este fenómeno un grado cero. El grado cero lo ha establecido ya el pensamiento anarquista, lo ha pensado. Mi obra se llama Pequeño Misterio Ácrata Terrenal, que yo pienso en términos de ese grado cero, grado de pureza a veces absolutamente imposible de pasar a una práctica política. Ha pasado con el anarquismo, han hecho propuestas que a veces son extremadamente difíciles de llevar a un campo de propuesta concreta y además son extremadamente controvertidas esas experiencias, lo que nos vinculan con un pensamiento base del cual uno puede entender todo, naturalmente, entender todo en la medida que uno comparta esta sensación sobre el mundo, esta percepción del mundo. Entonces yo creo que esa relación patronal, esa relación entre aquel que acumula, guarda, vive preso de lo que ha acumulado y para acumular más necesita el trabajo de los otros, trabajo que debe generar una ganancia por sobre encima su propia energía para que esa sea la ganancia, que eso sea el capital, es un fenómeno base que nos constituye en todo, nos constituye en la pareja, nos constituye en la mirada del hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre, nos constituye en nuestra mirada de padres sobre nuestros hijos, nos constituye como artistas, nos constituye todo. Entonces, continuamente cuando aparecen en mi imaginario imágenes que hablan de algún presente, lo que siento es la habilidad de esas imágenes, la sensación de que cualquier cosa que yo diga de eso tiene una vigencia inmediata, pero desaparece, y que por el contrario hay algo trascendente en el sentido más profundo de la palabra, ir más allá del ser, trascender, algo trascendente en la observación de los fenómenos base. Si uno entiende los fenómenos base, puede aplicarlo a cualquier cosa. Sí, yo lo he comentado otras veces. En mis espectáculos trabajamos en cooperativas igualitarias. Es una decisión. Es una decisión. Un asistente gane lo mismo que un director. En todo caso, ¿de dónde viene? ¿Qué viene? ¿De un fanatismo? Viene de una comprensión del fenómeno y de una aceptación de que las cosas pueden ser diferentes. Mirá, estuvimos la semana pasada trabajando en Cuba. Estuvimos 6 días en La Habana. Una experiencia preciosa. Hablamos con muchísima gente. Hicimos cargo de gente que se hace cargo de la contradicción y de lo controvertido. La decisión de sostener ese espacio, con todo lo que supone, con todas las contradicciones, aceptando todo, lejos de cualquier imposición ideológica. Lo que veíamos y lo que sentíamos en un momento, hablábamos con una amiga allí que nos hicimos de tránsito diario en el teatro, ¿no? Y donde decía, generación, una muchacha de 35, decía, mi generación todavía está la generación que hemos decidido quedarnos y pelearla. Dice, incluso mi marido, dice, que es de mi misma generación, no está tan de acuerdo conmigo. Dice, nosotros tenemos eso. Dice, pero mis alumnas, y una cosa preciosa, ya daba clases en una universidad, en una disciplina cercana al teatro, y decía, esas alumnas, tengo 5 que egresan este año con el título máximo, que quieren ir. Dice, y esa es la dialéctica que tenemos hoy aquí. Dice, aquellos que sostenemos la idea de somos felices haciendo esto porque podemos hacer lo que queremos, que trabajamos en el límite de lo que realmente podemos trabajar. En un momento me dijo, hablábamos por ejemplo hablábamos de Argentina, y en un momento me dijo, tú sabes, a mí me cuesta a veces explicarle a mi compañero, si él fuese a Argentina, tendría que trabajar de una manera como nunca ha trabajado, tendría que hacer algo que él no puede hacer para vivir de la misma manera en la que estamos viviendo ahora. Hay algo en ese plantearse nuevos modelos, uno no idealiza, que uno sabe perfectamente que lo que uno plantea no es un
paraíso, no es un sueño, sino la idea de que se pueda vivir mejor en la medida en que uno acepte ciertos fenómenos base de cómo funciona esta sociedad. Eso está presente en mis obras. Está presente en mis obras seguramente, que es lo que me inquieta a mí y porque lo que me gustaría que de alguna manera, en algún caso, y aunque sea un espectador cada 1000, esté resonando. Yo quiero preguntarte por cómo sentís este regreso del teatro después de la pandemia, o en la post-pandemia, o en la salida de la pandemia, no sé cómo llamar esta época que estamos viviendo en este momento, y quería preguntarte por algo que me fascinó, que es, me enteré que estuviste muy abocado en la época dura de la pandemia, cuando estábamos encerrados, te abocaste a la escritura literaria, narrativa, a la novela, ¿no? Y está por salir ahora una novela que se llama Salo Solo, y sé que escribiste 2 novelas porque pude verlas a través de la web, ¿no? En los formatos justamente literarios de las plataformas. Yo te quería preguntar, ¿cómo vivís hoy esa relación? ¿Seguís escribiendo novela? ¿Te volcaste totalmente otra vez al teatro? Contanos un poquito de cómo llegás a la escritura de estas 2 novelas. ¿Cuándo sale Salo Solo en edición del libro? Porque está por salir en los próximos meses, creo. ¿Y qué te pasa hoy entre el teatro y la narrativa y la literatura novelística? Tomo la primera parte de tu pregunta, que es en relación a la vuelta al regreso. Es un regreso, yo no lo imagino como un desembarco definitivo, creo que son recreos que nos va dando esta época pandémica hasta que se solucione. Yo soy extremadamente optimista, lo que no soy es ciego y veo que efectivamente vamos a tener un ida y vuelta largo. Aquí en Buenos Aires ha aparecido un aumento de casos extraordinario. De hecho, este fin de semana, jueves, viernes, suspendimos funciones de la vis cómica porque uno de los actores estaba COVID positivo. Por suerte ya está muy bien y el jueves que viene estamos reponiendo. Pero es un ida y vuelta y es la aceptación de una nueva normalidad. En todo caso, le quita al teatro toda omnipotencia. El teatro depende de cuerpos. Y entonces siempre está esa estupidez inventada por la patronal del espectáculo debe seguir. El espectáculo no debe seguir. El espectáculo tiene que bajar y volver cuando sea necesario. Hemos vuelto y estamos ahí en un recreo. Cuando se abre, como los niños cuando salen al recreo de la escuela, hacen un despelote y la gente viene y nosotros jodemos y vamos al kiosco y compramos bebida y nos volvemos locos hasta que suena la campana de nuevo y hay que volver a entrar a clase. Así que bueno, ahora disfrutando en lo que podemos del recreo. Lo que en relación a lo otro, sí, a mí, a ver, la pandemia me agarró. La familia tenemos una casa en una playa, aquí en una playa de la costa atlántica. Cosa que nosotros hicimos hace 20 y pico de años con la idea de que mi trabajo podía ir derivando lentamente a escribir únicamente, no dar clases, quedarme allí, buscar un lugar saludable en el que vivir. A ver, el hombre propone y su propia locura dispone. En el momento en que hicimos la casa me puse a dirigir. Empecé a dirigir teatro, cosa que no podría hacer allá en el medio del bosque. La casa fue como una casa en la que vamos y volvemos. Estábamos allá, nos agarró la pandemia y por supuesto nuestros hijos que estaban acá en Buenos Aires dijeron no vuelvan, no tiene ningún sentido, quédense allá. Quedamos 1 año y 2 meses, un bosque al que además no podía acceder gente porque estaba cerrado por la policía, justamente porque que no hubiese circulación de la enfermedad. Y quise escribir teatro. Primero que pensé es la oportunidad perfecta para escribir. Tengo una obra muy avanzada, muy avanzado, un gran acopio y un par de escenas. Pero ¿qué daba para escribirla? Que cada vez que quería tomar energía para escribirla sentía lo mismo. Estrenarla cuándo, dónde, con quién, con qué espectadores. Como uno
supuesto, uno trabaja, no trabaja para la mirada del otro. Y yo, a ver, me puse una camisa y me peiné porque ¿qué tenía que hacer Zoom? Si no, estaría tirado allá todavía con una bata medio rota que me pongo cuando me levanto. Con la escritura pasa lo mismo. Uno escribe en un curioso on demand virtual, que se supone que eso es lo que están demandando. No aparecía nada. Siempre tengo muchos teatro, monólogos escritos, nunca estrené, porque a veces algunos incluso ni siquiera los terminé, porque en el devenir me di cuenta que eran muy largos, muy complejos, planteaban una dificultad muy grande al espectador, o sea, estar 2 horas viendo o 3 horas viendo un espectáculo personal, y entonces lo fui dejando. Siempre la idea que consolaba era, un monólogo es otra cosa que una narración en primera persona. Por lo tanto, tiene conversión de norma. Un monólogo puede ser pasado a novela en tanto uno acepte la hipótesis de la primera persona. Lo primero que hice fue tomar un monólogo que tenía muchos nombres. Se llamaba Universala, se llamaba, qué sé yo, tenía nombres de archivo. ¿Viste? Cuando todavía no tenés una obra, el nombre que predomina es el que le pusiste al archivo. La historia, un copista, un copista anarquista, pero del ala personalista, de una zona controvertida de lo anarquista, que inventa una letra, desarrolla una letra, quiere ser el esperanto de las letras. Digo, una letra, una grafía que intenta ser universal y la llama Universala Rondeta, redondilla universal, intenta transmitirla como su legado al mundo. En esta historia le pasan un montón de cosas. Preso porque hace una estafa para pagar los cuadernillos de difusión y buena parte de su quehacer se desarrolla en la cárcel en el sur de la Argentina, en la cárcel más austral del mundo, en la más dura. Tomé el monólogo ese que tenía y lo fui adaptando. Pero me pasaba lo mismo, decía, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Cuándo lo voy a publicar, además? Entonces, el único contacto que tenía con la realidad durante 1 año y 2 meses, más allá de mi amor, de mi mujer, y amigos con los que nos veíamos desde lejos, hacíamos compras comunitarias y nos repartíamos las cosas en los jardines para no tener contacto. No tenía contacto con nadie salvo en las redes. Entonces, pareció como impulso natural el ir compartiendo cada capítulo como si fuese una novela por entregas. A mí me gustan mucho los géneros anacrónicos, ya sabes, y entonces investigué un poco sobre las novelas por entregas, armé una novela por entregas que todas las semanas, cada 15 días, si estaba perezoso, publicaba un capítulo. Se llamó Consuelo con K, y es esta historia pasada a ese formato. Terminé y quedé, como usando un coloquial porteño contemporáneo, quedé manija, quedé entusiasmado con la idea y también quedé demandado. Y algo del otro lado decían, queremos más. Sí, pero esta historia terminó, tengo que escribir otra. Y en la búsqueda de escribir otra, a mí, yo creo en el humor como en un extraordinario procedimiento poético. Creo mucho en la unión de lo cómico con lo poético, incluso en lo más profundo de lo poético. Tienes un campo de investigación sobre el que trabajo. Y entonces empecé, muy tímidamente y sin saber a dónde iba a llegar, a publicar unas pequeñas historias de un personaje inspirado en un amigo querido.
Una vez, tras su primera separación, separado de su pareja a los 60 y pico de años, había recibido el imperativo de invitación obligatoria de su terapeuta, de su psicoanalista, que le había dicho circule. La frase de su psicoanalista, tal como me la contó, fue: los lugares donde ya circuló no va a pasar nada. Con todas las que tenía que pasar, ya pasó. Con las que no pasó, no va a pasar nunca. Circule, circule. Y a mí, ese imperativo, circule, pareció que era una buena energía para escribir narración. Alguien decide circular en busca del amor. Ya no esperar el amor, confiar en que un día, circular, una especie de Tinder en vida, en vivo, ir, buscar, no esperar. Cosa que había hecho este amigo mío, que alguna vez lo sorprendí llegando de un curso de filosofía judía. Yo le pregunté: ¿tanto te interesa Spinoza? Y me dijo: sí, más o menos, pero se conoce gente. Y esa energía, ir a un curso de filosofía judía porque se conoce gente, me pareció precioso. Es decir, la búsqueda de lo erótico, ¿no? Como decir, nosotros tenemos una hormona que nos manda incluso a estudiar filosofía judía con tal de coger. Y ese impulso me llevó a escribir estas narraciones que se llaman Salo Solo, el patrullero del amor. Son 12 historias, 12 intentos de Salo de encontrar pareja, o de parejas temporarias, de pequeñas aventuras eróticas de Salo, donde ese hombre, un judío de la colectividad más tradicional, vinculado con esa colectividad que siempre es también un poco prejuiciosa en relación a lo que debe hacerse, se suelta y hace su vida en busca de lo que lo impulsa. Terminé. Lo miré, sentí, efectivamente ahí había una novela, curiosamente habían sido narraciones publicadas en un blog, en redes sociales, y tuve la suerte de que una editorial importante, Alfaguara, probablemente el sello hoy más importante aquí en el país, siendo que, por supuesto, es una corporación internacional, Penguin, incorporar a su catálogo y está para salir a fin de este año. Qué bueno, Mauricio. Y te quería preguntar, porque hablas de experiencias del pasado, ¿no? En el encierro, y estás escribiendo ahora novela, o sea, te quedaste enganchado, se viene una tercera novela, digamos, y una cosa que quiero aclarar, para los que quieran verla ya, Consuelo está en la web, y Salo Solo también, ¿no es cierto? Están en la web, se pueden ver en internet, ¿no? Sí, sí, cualquiera que busque Salo Solo Cartoon va a ir a un blog donde están las 12 aventuras, y con Consuelo pasa lo mismo. Consuelo con K, también a un blog donde están esas. Exactamente. ¿Y seguís escribiendo, digamos, con novela o no? Yo por tercer año consecutivo no voy a dar cursos. Yo durante 20 y pico de años mantuve en mi estudio una regularidad de abril, mayo, junio y julio, cursos una vez por semana con grupos muy grandes, donde yo hacía esos cursos. También, por supuesto, daba en la EMAD, en la carrera de dramaturgia, en Tandil, en la licenciatura de teatro. Pronto, en los lugares oficiales, porque me jubilé. Llegó la edad y las instituciones son impiadosas. Te llega un día una carta y te dice: usted se tiene que jubilar. Vos podés decir: no, pero mire que mi cabeza está funcionando mejor que hace 20 años cuando empecé. No, nadie te va a dar pelota y te tenés que jubilar. Decidí, justo el año de la pandemia, por una cuestión absolutamente azarosa, decidí tomarme un año sabático y no dar clases en mi
El año siguiente no pude, que fue el año pasado, porque todavía los protocolos no daban, y este año estaba muy perezoso ya. También me pasó algo, creo que me puse razonable, y es, voy a tener 2 obras en escena. Yo soy director, como suele decirse, del personal doméstico, un camadén. Yo vivo adentro del teatro, yo me encargo de la producción de las obras, a veces reparar objetos, por supuesto manejo todas las giras, yo hago un trabajo de productor espontáneo, natural y sin cobrar nada, simplemente porque sé, eso es lo que permite que las obras luego estén en cartel durante mucho tiempo y también que den recursos económicos con los cuales el elenco pueda sobrevivir. Yo normalmente tengo una obra en cartel. Tener 2, en este momento, supone jueves, viernes, sábado y domingo funciones, luego el lunes, miércoles, las giras. Entonces, la verdad es que la cabeza entra en una vorágine. Primero, no hubiera podido dar clases. De hecho, acepté, por ejemplo, la hipótesis de dar clases que nunca lo había hecho. Voy a dar ahora, el 11 de junio, voy a dar una clase por Alternativa. Alternativa Teatral es un sitio clásico, sí, una plataforma clásica, de vender entradas hasta hacer actividades de tipo. Voy a dar una clase, acabo de darla en Cuba, el mismo tema, es la utilización del error como energía, la creación. Cualquiera que quiera anotarse entra en el sitio web Alternativa y encontrar cómo hacerlo. Utilizo eso porque no tengo tiempo. Voy a dar también luego en de julio, voy a dar un seminario de 3 clases en el teatro donde estamos ahora, de Caras y Caretas. Eso es porque no tengo tiempo, entonces tampoco tengo tiempo de escribir. Escribir para mí es una actividad recoleta. Necesito aislarme, necesito entrar en contacto con mis libros, con las palabras, necesito caminar durante mucho tiempo. Lo sigo haciendo, ya no paro con la libretita a anotar, que siento que me desparrama, que después llego a casa y no tendría siquiera tiempo de anotar. Así que ahora la energía está puesta en el trabajo del director, en acompañar a los espectáculos, en resolver problemas, en trabajar en esta nueva normalidad, como decíamos. Che, esta semana no se puede hacer función porque hay un COVID positivo. Meto en el medio. Y para lo que me ha dado la cabeza es hacer algo que sí me gusta mucho y es siempre que puedo ver cine. Por suerte, gracias a las denostadas plataformas tenemos acceso desde tu casa a una variedad muy grande. Mauricio, yo como quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan, te voy a hacer 2 preguntas. Vos elegís la duración de cada una. Una tiene que ver con que estás muy ocupado por estos 2 éxitos realmente, Terrenal en su 9ª temporada, La Vis Cómica en su reposición, pero sabemos que tenés textos nuevos. Mi pregunta es, ¿te los estás guardando para dirigirlos vos? ¿Te los vas a pasar a otros directores y directoras para que los pongan en escena? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, siempre fuiste un gran defensor de la dramaturgia, ¿no? De la escritura dramática. De hecho, en tu libro Escritos tenés unos textos bellísimos sobre el acontecimiento de la escritura teatral, de la escritura dramática. ¿Cómo ves en ese sentido el presente de la dramaturgia en Iberoamérica y especialmente en Argentina? A mí me sorprende la cantidad de gente que está escribiendo. En el Teatro Nacional Cervantes hicimos una convocatoria muy restrictiva que era Malvinas y las mujeres, o sea, una convocatoria dramática en términos temáticos, digamos, el tema era la presencia de las mujeres en la Guerra de Malvinas o en relación a la Guerra de Malvinas, y se presentaron casi 100 textos, ¿no? Entonces, mis 2 preguntas serían, nuevas obras a dirigir o para que dirijan otras y otros, y estado actual de la dramaturgia, ¿cómo ves su vitalidad? Mira, textos, a mí me cuesta mucho
pensar en dar el texto a otro. Lo he hecho muy pocas veces. La última vez fue con La suerte de la fea, que me pareció que la actriz y la directora eran las indicadas para hacer ese texto y que lo iban a hacer mucho mejor que lo que podía hacerlo yo, y que tenían un entusiasmo yo mismo no tenía en ese momento con el texto, y entonces lo hice. Pero en general también lo hice con Salvajada, una obra que escribí para títeres. Ya estaba escrita especialmente para ese producto, ese proyecto. Ahora está dando vuelta la posibilidad de volver a hacerla, y ahí ya no la dirigiría yo. Pienso en un director específico de ese lenguaje. En teatro tengo, en realidad sin estrenar, tengo una sola obra que se llama Baco Polaco. Es una obra que me encanta, me divierte muchísimo. Cada vez que la leo me parece, la veo desafiante en resoluciones. Bueno, eso es justamente lo que atrae de escribir teatro, dirigir teatro, perdón, sí, resolver las dificultades que trae. En algún momento la haré, no es este el momento en el que tenga la energía para encerrarme 8 meses de rigor que me tomo ensayando antes de estrenar. Que estas las tengo. Y repetime cuál era la segunda pregunta. La vitalidad de la dramaturgia, ¿no? de esto que llamaríamos una literatura del teatro, una literatura dramática. Jorge, cuando yo empecé a dar clases, los cursos de dramaturgia, empecé a dar clases hace, no sé, 16 años atrás, ya un poco más. Los únicos cursos de dramaturgia que había eran el taller de Ricardo Monti. Ricardo había pasado por ese taller, y eran, Ricardo decía, no se puede trabajar con más de 6 personas, que además son las que entran cómodo en este espacio, y yo empecé trabajando con ese formato acá mismo, en estos sillones. Empecé trabajando con grupos de 6. Ricardo tenía 2 grupos de 6, 18 personas. Había un seminario en Argentores, que lo tenía Ricardo Alac, funcionaba en algún momento del año y tenía 15, 20. Es decir, que con toda la furia había 30 personas simultáneamente estudiando dramaturgia. ¿Cómo aparecían los dramaturgos? Bueno, pues con la modalidad tradicional de 24 siglos, que es viendo teatro, escribiendo algo, fracasando. Muchos dramaturgos, una imagen perturbadora está en la vis cómica, dramaturgo que muere con obras en el cajón, vive y nunca se las estrena, vive presentándose en concursos, llevándosela, y no le dan bola porque el material no está bueno, porque no tiene vigencia. Esa realidad de hace 26 años llegó incluso a escribir notas algo escépticos sobre el futuro de la dramaturgia. Empezamos a dar clases, empezó a pasar un fenómeno muy interesante. Mi taller también era un taller de 6 personas, de 7 personas. Poco a poco empezó a aparecer otra cosa, empezó a aparecer cierta masividad posible de la escritura teatral, donde alguien escribe probando, donde alguien acepta la posibilidad de soltar la mano y a lo mejor encuentra algo interesante. Veamos con Roberto Perinelli la carrera de dramaturgia en la EMAD. Tampoco es que aportaban grandes cantidades, eran 15 cada 2 años. El fenómeno fue extraordinario. Esos 15 al salir encontraron también en el campo de la pedagogía, en el campo de la docencia, encontraron un camino y empezaron a multiplicar. En este momento hay 20 talleres, 30 talleres en Buenos Aires de dramaturgia, 3 carreras oficiales de dramaturgia. Así como vos decís, durante pandemia hicimos también un concurso, la sala Caras y Caretas, micromonólogos, que a mí es un lenguaje, un soporte que me gusta muchísimo, lo he trabajado mucho y de alguna manera me considero pionero en por lo menos la aparición y en la publicación de los primeros micromonólogos. Como maestro, no los he escrito, siempre los he tutoreado.
hicimos una convocatoria que se llamaba Monólogos de la Peste. Decimos, a ver, monólogos de la peste, monólogos de una carilla hablando de situaciones. Se presentaron 1.500 trabajos. 1.500 personas se sentaron a escribir. Por supuesto, que tenía que seleccionar 10 que se iban a filmar en video y luego se iba a hacer un espectáculo. Se hizo rigurosamente los dos formatos. Al principio entré en cierta desesperación. ¿Cómo hago? Por supuesto, lo que pedí es una prórroga. Dije, a ver, esto no llega ni loco a la fecha que nos habíamos tomado. Tenía 2 meses por delante. Pero esto en 2 meses no lo puedo hacer. Di 2 meses más. Empecé rigurosamente a leer 50 por noche. Estaban todos en un Gmail porque llegaban. Y entonces todas las noches entraba, leía, anotaba hasta dónde había llegado, iba tomando nota de todos, iba seleccionando los que más me gustaban. 1.500 trabajos, personas que sintieron lo coloquial era un lenguaje posible. No voy a ser extremadamente optimista sobre el futuro del teatro. Cuanto más exigente es la corporación es siempre muy exigente, paga muy bien, pero es muy exigente, es muy demandante. Cuanto más exigente se ponga, más difícil va a ser el trabajo del guionista. Por eso es que existe tanto el concepto ahora, el mecanismo de los equipos, ¿no? El capanga y los coreanos, se dice aquí. El tipo que escaletea, que hace la línea, el que coordina todos los trabajos y sintetiza, y los que producen diálogos, dialoguistas. ¿Por qué? Porque es extremadamente difícil y que te elijan ya como guionista. Otro día, la entrega de aquí de los premios Martín Fierro a televisión, yo escuchaba muy conmovido, leí en redes a guionistas que agradecían por haber sido nombrados. Agradecían por haber sido nombrados, porque la tradición ni siquiera se los nombra. Los considera en un concepto casi de esclavitud, como si, bueno, nosotros te pagamos, pero no tenemos por qué poner tu nombre. En ese marco, escribir teatro cobra un poder extraordinario. Que escribir teatro lo haces sobre esta mesita, solo, basado en tus propias imágenes, trabajando con tus propias fantasías, y para que lo hagan, lo que tenés que hacer es pasarlo a un papelito, a un pendrive, y llevarlo a 10 directores, presentarlo en 50 concursos. Eso da un poder extraordinario. Y volvemos a la primera respuesta de la primera pregunta, en relación a el teatro como zona de poder, el teatro empoderado. Empoderado en la paradoja de que el poder es dejarse de las corporaciones. El poder es individual. No es casual, vivimos una época en la que vuelven todas las actividades que puede hacer el cuerpo sin la necesidad de la corporación. Cuerpo versus corporación. Vuelve el caminar, vuelve el contacto con la tierra, vuelven los convivios, vuelve la fiesta, vuelve la orgía en su sentido original, vuelve el teatro. Si vuelve el teatro, naturalmente, vuelve la dramaturgia, y en eso estamos. Buenísimo, la verdad, Mauricio, un placer enorme, enorme escucharte. Mauricio Cartún, muchas gracias, muchas gracias. Y vuelvo a agradecer a Octavio Arbeláez y a Gabriel Zapata, encargado de la técnica de esta transmisión. La verdad, un lujo, Mauricio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lo mejor para Manizales. Octavio, ya volveremos a tomarnos algún ron de Caldas en alguno de esos boliches preciosos que tiene Manizales. Cuentan conmigo desde el corazón a volver a ese lugar precioso. Muchas gracias por esta charla. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Hasta pronto.